Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, que el Señor me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando con su preciosa gracia. ¿Cómo estás hoy, princesa preciosa de Papito Dios? Bien, gracias a Dios, un poco cansada, pero bien. Cansadita con todo ese trajín de estar haciendo trasteo, porque mudanza dirían en otro país, coroteo, dirían en mi país, en mi ciudad, coroteo, va a ser coroteo. ¿Sí conocían esa palabra? Coroteo. Bueno, muy bien, mi amor. Entonces hoy que la palabra del Señor nos quite ese cansancio, porque bien dice que el Evangelio, ¿no es cierto? Sobre todo el Evangelio de los Salmos, dice que ni el sol de día me fatigará, ni la luna en la noche me cansará, porque ¿en quién está mi socorro? Salmo 121, léetelo cuando estés cansado, fatigado, extenuado, léete ese bendito salmo que es hermoso. Pero sobre todo el cansancio, más que el cansancio físico, es el cansancio espiritual. No podemos estar cansados espiritualmente. El cansancio, después tendremos tiempo de descansar eternamente. Descansar en el Señor, ¿te imaginas? Sí. Entonces, esto es simplemente pasajero. Pero después llegará. Yo siempre, cada vez que realizo alguna actividad, tú me has visto trabajando muy duro. Sí, muy duro, muy duro. Y necesariamente, cuando yo pienso en eso, ¿saben yo qué hago? ¿Yo qué hago? Yo digo, llegará el día de mi descanso. Algún día descansaré. Y hay momentos en que descanso. Cuando estamos de misión, por ejemplo, hay momentos en que estamos tan cansados. Y hay momentos en que digo, Señor, algún día descansaré. En su momento descansaré. Porque después de los dolorosos, vienen los gozosos. Gloriosos. Gozosos, mi amor. El sábado son los gozosos y el domingo los gloriosos. Entonces, imagínense, pasamos por ese proceso lindo. Dolorosos, gozosos y luego los gloriosos. No, espectacular. Empezamos en todo este momento invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sublime. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, yo te doy gracias porque todos los días son una oportunidad linda de crecer en tu amor. Todos los santísimos días, Padre Santo. Y orar no solamente es así lo que estoy haciendo, sino orar también es meditar tu palabra, reflexionar en ti, estar sumergido en tu presencia. Eso es orar. Y por eso estamos aquí ante tu presencia, invocando tu santísimo nombre para que este momento sea sagrado, sea sublime. Y así como lo invocamos, también entregamos, y quiero que lo digas conmigo, por favor. Entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi alma. Te la entrego plenamente a ti, Padre Santo, porque tú eres mi creador. A través de Jesús y el Espíritu Santo me creaste. Y aquí estoy, con ese anhelo de querer estar en tu presencia, volver a ti, Padre, y ayuda a que yo no me pierda. Dile, ayúdame, Señor, que yo no me pierda. Porque tú eres celoso con tus hijos, porque nos amas. Quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Por eso te invoco, Padre Santo, para que tú me regales de tu palabra. Dame de tu palabra, que me alimente mi corazón, que alimente todo mi ser y que me ayude a morir a esta naturaleza carnal, que a veces es tan difícil morir a esta carne. Ayúdame, Papito Dios, a estar siempre sumergido en tu presencia. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirle diciendo, yo soy el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba
sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y gloria al Señor, porque impresionante como el Señor en textos bíblicos, y por eso la parte que dice que todas estas cosas el Señor las revela a los pequeños, y que le queda oculto a los sabios y a los entendidos, o sea, a los que se dejan llevar mucho por el mundo. Esta palabra es hermosísima porque nos habla precisamente de lo que se viene hablando, precisamente de la cuestión del bautizo, y lo que pasa en el bautizo en agua, lo que pasa en el bautizo en el Espíritu. Y aquí es hermoso cuando en esta escena muestra cómo viene Jesús de Nazaret a bautizarse. Y viéndolo así, oye, qué bendición uno, de verdad, uno tener la decisión de querer bautizarse, de querer renunciar al pecado. Sería una bendición espectacular. Pero bueno, tomaron la decisión por nosotros cuando nosotros éramos muy pequeños. No nos dimos muchas veces cuenta. Muy pocos, yo creo que lo que están haciendo actualmente son demasiado escasos, y es por desconocimiento de las personas que no bautizan a sus hijos. Pero pues tomaron la decisión por nosotros de bautizarnos. Y aquí específicamente nuestro Señor Jesús muestra cómo Él va a bautizarse. Y uno dice, ¿y para qué nuestro Señor Jesús se va a bautizar? ¿Para qué? O sea, si Él ha demostrado con su comportamiento, pues dentro de lo que se conoce, que era bien su forma de comportarse. Pero aquí nos dice específicamente y nos muestra lo que nosotros vamos a vivenciar cuando nosotros decidimos renunciar al pecado, renunciar al mundo, renunciar a todas las cosas incorrectas que venimos haciendo, y cómo queremos irnos a lavar, ¿sí?, a través del bautizo. Nuestro Señor Jesús llega al Jordán, llega allí donde estaba Juan, y él dice, sea como sea, o sea, hazlo. Es ser justo, es hacer que todos estemos en la misma condición, por decirlo así, en cuanto a que yo tengo que decidir. En pocas palabras me está mostrando, yo tengo que decidir. Jesús en todo tiempo fue ejemplo para nosotros, y nos está mostrando cómo yo tengo que decidir renunciar a la vida del pecado que puedo estar llevando. Yo soy quien decido renunciar a muchas cosas incorrectas. Yo voluntariamente soy quien decido si quiero estar en la presencia del Señor. Y cuando yo decido eso, yo tengo que limpiarme, ¿sí? Y por eso es el bautizo en agua, porque yo me estoy lavando, y es el nuevo nacimiento que yo puedo tener, el nuevo nacimiento. Y aquí, con una claridad impresionante, el Señor muestra a través de su palabra cómo Él se bautiza como en esa simbología de renunciar al mundo, ¿sí? De renunciar al mundo y poder empezar ese momento de vida ministerial en Dios. Porque eso fue lo que marca el inicio del camino de nuestro Señor Jesucristo en la vida pública. Entonces, Él se sumerge en las aguas, Juan el Bautista lo bautiza, y cuando sale de las aguas, ¿sí?, que es allí como quien dice, yo dejo toda la mugre allí, y en pocas palabras, cuando se lava la ropa o cualquier cosa, yo dejo allí la mugre y me salgo. Y cuando salgo, mire lo hermoso, viene el Espíritu Santo
sobre él. Sobre él. No dice, viene el Espíritu Santo en él. En él es dentro de él. Y aquí es tan claro esto, porque cuando dice, viene el Espíritu Santo sobre él, y viene una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. La realidad es que cuando nosotros voluntariamente decidimos renunciar al pecado y empezar a vivir en la presencia de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros, quien nos va a empezar a guiar, quien nos va a mostrar el camino que no debemos tomar. O sea, ya cuando uno nace de nuevo, o sea, el Espíritu de Dios nos da vida a nuestro espíritu y empezamos a ser guiados. Por eso es que una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es tener la llenura del Espíritu Santo. Y es claro, nacer de nuevo tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros que nos guía, que nos muestra el camino, que nos orienta frente a las trampas del enemigo y demás. Tengamos presente, tú naces de nuevo, el Espíritu Santo está contigo, pero hay muchas cosas que tú no haces por el poder del Espíritu Santo. O sea, una cosa es que tú tengas a alguien que te está orientando, que te está guiando, que te está mostrando. Es una cosa muy diferente a que la llenura, o sea, que tú te vuelvas templo del Espíritu Santo y venga el Espíritu de Dios a tu vida y te llene. O sea, es decir, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Eso es diferentísimo. Por eso es que una cosa, yo nazco de nuevo y debo buscar nacer de nuevo para luego anhelar la llenura del Espíritu Santo, que es que el Espíritu Santo viva en mí y que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de mí. Es diferente. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, yo renuncio a mi vida, a mi pecado, me interesa vivir en la santidad, me interesa hacer las cosas conforme a Dios y me queda mucho más sencillo realmente poder caminar porque el Espíritu Santo me guíe. Pero acordémonos que en el caminar el Señor nos va a mostrar que Él luego fue lleno del Espíritu Santo y por eso empieza una vida en manifestación del Espíritu Santo. Este pasaje del bautizo de nuestro Señor Jesucristo es bien interesante porque nos está mostrando cómo es de importante que nosotros deseemos realmente darle, bueno, ya somos bautizados y uno se bautiza una vez, realmente darle la importancia que se requiere y que se merece ser bautizados en el Espíritu. Tú fuiste bautizado y yo me acuerdo cuando empiezo mi vida a conocer del Señor, cuando fui a un seminario de vida en el Espíritu con la renovación carismática y resulta que en ese seminario el Señor en la palabra decía, los que han sido bautizados se recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces yo dije, pero yo soy bautizada. Y si yo soy bautizada, ¿por qué no tengo la plenitud del Espíritu Santo en mi vida? Y fue cuando el Señor empezó a movilizarme en mi interior y a decir, si yo soy bautizada, ¿qué está pasando conmigo que estoy permitiendo tanto pecado? ¿Qué está pasando conmigo que no vivo la presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? O sea, nosotros somos bautizados. Posiblemente tú y yo estamos aquí porque somos bautizados en agua, pero no le damos la importancia suficiente a que se supone el Espíritu Santo te debería estar guiando para renunciar a tantas cosas de pecado y deberías estar anhelando en este momento la posibilidad de esa plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, importantísimo esto, importantísimo que de verdad nos demos cuenta lo que es el bautizo de agua en nuestras vidas. Y fíjate que por eso el bautismo del Espíritu lo da nuestro Señor Jesucristo. Bien se lo dijo a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo.
Tenéis que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Perfecto. Recibimos al Espíritu Santo en el bautismo, porque allí se recibe el Espíritu Santo. Por eso se muestra que el Espíritu va y se coloca en nuestro Señor Jesucristo. El hecho que tú estés con el Espíritu Santo no quiere que tenga la llenura. La llenura del Espíritu Santo es el bautismo que el Señor da. ¿Sí? Por eso es tan importante uno conocer al Señor Jesucristo, dice, en cual yo tengo complacencia. Y allí en el monte de la transfiguración dijo, escúchenlo, escúchenlo. Porque ya me bautizaron. Pues pequeñito me bautizaron sin darme cuenta y sin comprender lo que es esa limpieza, ¿sí? Pero bueno, ya tengo el Espíritu Santo. Pero desafortunadamente el Espíritu perfectamente puede no estar en mí. Porque por mi pecado, Lo he alejado. Él lo alejo. Por mi pecado lo alejo. Por eso es que dice la palabra, mi Jesús lo dice varias veces, que ellos no son hijos de Dios porque no son hijos del demonio. ¿Por qué? Porque el pecado los alejó de la gracia, de la esencia de Dios. Entonces, pero bueno, de todas formas, la llenura del Espíritu Santo se da en la medida que tú eres bautizado por Cristo Jesús con el Espíritu Santo. Tienes esa llenura. El bautismo en el Espíritu es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue? Conoce al Señor y dile, Señor, yo quiero ser bautizado en espíritu. Ya fui bautizado sin darme cuenta, sin saberlo. Ahora que ya me fui bautizado, me arrepiento de mis pecados. Ahora soy consciente que quiero tener la llenura del Espíritu Santo. Ahora, por favor, bautízame, Señor Jesús, en el Espíritu para tener esa llenura del Espíritu Santo. Que mi cuerpo sea templo, tal vez indigno, muy indigno, porque está lleno de pecado. Pero yo me arrepiento de todo corazón y necesito, Padre Santo, mi Jesús de Nazaret, que me regales ese bautismo en el Espíritu, esa llenura del Espíritu Santo. Y le pides al Señor Jesucristo, mira, Él empieza a actuar. Pero para eso tienes que conocer a mi Señor Jesucristo, escucharlo, meditarlo, estudiarlo, porque no simplemente llegar a hacer una oración y para de contar. Perfectamente puedes ir a la renovación y hacer un retiro de vida en el Espíritu, para sentir esa llenura del Espíritu Santo. No solamente la única comunidad que permite, que hace esto específicamente. Todas las comunidades en su corazón, si lo sienten en su interior, tienen esa llenura, porque entonces no salvo solamente los carismáticos, y los otros ¿qué? ¿Sí? Los del camino ¿qué? Por ejemplo, los que son de Juan 23 ¿qué? Por decir algo, ¿no? de otros movimientos. Entonces, no necesariamente, pero sí la llenura del Espíritu Santo, que es el bautismo en el Espíritu, que lo da solamente nuestro Señor Jesucristo, necesariamente se da cuando tú empiezas a buscarlo, cuando tú anhelas a mi Jesús de Nazaret, cuando Él te enseña, Él te guía y te vuelves una persona realmente dedicada a buscar del Señor desde temprano, desde que te levantas hasta que te levantas, hasta en el sueño, mi hermano, ¿sí? Todo el tiempo, porque la llenura del corazón habla la boca y también vienen los pensamientos. Cuando tú tienes, por ejemplo, un sueño, el sueño no es que sea pecado, mi hermano, porque, pero el sueño refleja lo que está también en tu corazón, ¿sí? Y que si se da un sueño, por ejemplo, erótico, o si se da un sueño por decir algo, que tú estás matando a alguien, primero es porque estás viendo cosas impropias o porque está lleno de una cantidad de cosas. Incluso en el sueño el Señor nos permite y nos habla en el sueño para que tal vez nosotros tengamos esa convicción de pecado y vayamos a pedir perdón, a perdonarnos, a también perdonar y perdonar a Dios, porque en ocasiones le hemos echado la culpa, ¿sí? Le hemos echado, y a veces para que nos quitemos ese sentimiento, pues perdonarlo, aunque no tiene lógica perdonarlo, ¿no es cierto? Pero un sacerdote me enseñó eso y fue muy bonito, porque a veces le echamos la culpa a él. Porque te demuestra que le has echado la culpa. ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Ya le estás echando la culpa a él? Es que tú no me escuchas, ya le estás echando la culpa, le estás diciendo que él no escucha. Si es que tú no me hablas a mí, ya le estás diciendo que él es mudo contigo y que con otros sí. Estás diciéndole que él es injusto porque a ti contigo está siendo injusto. ¿No le estás echando la culpa? Claro que sí. Entonces, eso es bien importante, que saber que la llenura del Espíritu Santo se da en el bautismo en el Espíritu, y ese bautismo lo presenta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante. Y la humildad del Señor Jesucristo. Porque él no tenía que ir a bautizarse.
Él quería cumplir lo que la palabra dice, porque él siguió tal cual lo que la palabra está escrito. El hecho de ser bautizado necesariamente estaba escrito en la palabra, y él obedece la palabra, obedece lo que está allí en la palabra. Entonces, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y humildemente nos está mostrando, hay que ser humildes. Él no necesitaba bautizarse, y fue y se bautizó. Fue y se bautizó para que Juan lo bautizara. Juan quedó sorprendido, por ejemplo. Sí, yo no te conozco, tan lindo cuando dice siendo su primo, ¿no? Tan bello como la humildad. Es que la humildad es la herramienta más poderosa que el Señor da, porque a través de la humildad se muestra el amor. A través de la humildad es el comportamiento más lindo para mostrar el amor de Dios. Entonces, este momento es bien sublime, porque nos está insistiendo el Señor en los últimos mensajes que nos ha venido dando en la palabra, ¿no es cierto, amor? Que tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que es el único que bautiza. El único que bautiza, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que llegar a Él, para recibir esa llenura del Espíritu de amor, que es el bautismo en el Espíritu, que solamente lo da nuestro Señor Jesucristo. Y si lo da Él, si no lo conoces, pues ¿cómo vas a recibir un bautismo? Si no tienes esa comunión con mi Jesús de Nazaret, no vas a recibir el bautismo. Entonces, ten esa comunión con Él, estés con Él buscándolo, todos los días meditando, todos los días estudiando la palabra, y necesariamente después le dices, yo quiero recibir ese bautismo en el Espíritu. Y vas a empezar a vivir en la gracia, en ese bautismo precioso. ¿Y cómo se manifiesta? Con tu comportamiento. Se manifiesta, pero yo cómo sé que estoy siendo bautizado por el Espíritu. No solamente el don de lengua, mi hermanito, necesariamente con tu comportamiento, porque es un don. A todos no se les dan dones, eso mismo dice la palabra. Hay unos que se les da un don específico, a otros se les da otro don, a otros se les da otro don específico. Sí, por ejemplo, en mi caso yo sé uno de los dones que posiblemente el Señor me ha regalado. No, posiblemente lo que me ha regalado pues es el don de animación. Sí, eso sí lo tengo claro. ¿Lo puedo perder? Sí, lo puedo perder, porque eso también dice la palabra. Si no estoy realmente fortaleciéndolo y si lo estoy utilizando inadecuadamente, desafortunadamente esos dones se pierden. Entonces, ese don hermoso, esos regalos que el Espíritu Santo da, ¿cómo sabes que tienes el bautismo en el Espíritu? ¿Cómo sabes que tienes la llenura del Espíritu? Porque empiezas a hablar de una manera coherente, porque no peleas, porque andas ya amando a tu cónyuge como mi esposa intenta. No intenta, no, amas a este macho alfa. Sí, entonces, no, ¿verdad? Hablando en serio, es la actitud que tú asumes, la actitud que tú... A ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tienes un martillo, estás colocando una puntilla, un clavo en la pared, y con el martillo te golpea la mano, ¿qué palabra sale de tu boca? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, y alabado sea por este golpe. Me siento feliz con este machucón. Con este dedo así que palpita. Soy feliz, Padre eterno. ¿Qué palabras salen de tu boca? Todavía habrá cosas que limpiar, ¿sí o no? Cuando tú vas manejando, ¿sí? Y se pasa otro carro al frente, como ayer me pasó, por ejemplo. ¿Qué palabra sale de tu boca? ¿Qué palabra sale? ¿Sí? Perfectamente tal vez no digas una grosería, o tal vez sí, pero puede salir simplemente un juzgamiento. Esos brutos como manejan, ya estás juzgando. Yo cuando voy manejando, un paréntesis chiquitico, tengo una norma en el carro. El único que pelea soy yo, porque soy el conductor, así que nadie más pelea, nadie más discute, el único que pelea con los demás soy yo. Ustedes, como son los que van allí sentaditos, que yo los estoy llevando, relájense y disfruten, como mi esposa lo hace, relájense y disfruten, ¿sí? No diga mentiritas. Le falta disfrutar, ella no se relaja conmigo, porque yo manejo bien. Intensamente. Mi Moni. Pero mira lo hermoso, lo hermoso de este pasaje, porque de verdad, lo que más me cuestiona es ¿cuántos? Perdona, pero fíjate que está centrado, si te das cuenta que se centra en el Espíritu Santo. Sí, claro, sino que yo quiero realzar en este momento es lo olvidado, lo menospreciado, lo poco valorado, lo que es el bautizo. De verdad que sí.
O sea, se supone en el bautizo fue un regalo impresionante para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, para que seamos guiados y nuestro caminar sea el correcto. Y de verdad que siendo tantos los bautizados en nuestra iglesia, desafortunadamente, ¿cuántos están haciendo que se hable mal de nuestra fe, precisamente porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Estamos, ¿cómo es que se dice? Manchando, estamos haciendo, ¿cómo es que se dice? Que se habla mal de las personas, que la gente esté diciendo lo malo de la fe. O sea, estamos haciendo que se hable mal de Dios. Y todo porque siendo bautizados estamos haciendo cosas tan terribles, tan incorrectas. Tengamos presente que las personas que están cometiendo delitos tremendos son personas bautizadas. Son personas bautizadas. Miremos, no nos podemos ir muy lejos. Personas demasiado cercanas en nuestras familias o cercanas en nuestras amistades y que están haciendo las cosas más terribles y desagradables para dañar en su propia casa, en su propio hogar, a sus propios hijos, a su propia esposa o esposo. Estamos haciendo cosas que de verdad dice uno, qué vergüenza de que nosotros no tengamos presente que se supone, y es la verdad, el Espíritu Santo le alcanza a uno a decir, no hagas esto, pero no le haces caso. Es una rebeldía, es una aceptación del pecado tan impresionante, como manchando el nombre, como denigrando de nuestro Padre Dios, como haciendo, o sea, con nuestro comportamiento deshonrando a Dios, porque en el momento en que tú fuiste bautizado y que el Espíritu Santo viene sobre ti, en ese momento, cuando tú haces lo incorrecto, tú estás hablando mal de Dios. Estás contristando al Espíritu Santo, o sea, lo estás poniendo en una tristeza tan impresionante que Él lo único que tiene que hacer es apartarse de tu vida, porque el Espíritu Santo es lo más santo, lo más sagrado del Espíritu de Dios, y claro, si estamos viviendo en pecado, el Espíritu Santo se va a alejar de nosotros. O sea, sí es cierto que el Señor sabe que nosotros somos pecadores, todos los días pecamos, diríamos que no. Si decimos que no, diríamos que Dios Padre es un mentiroso, y no es así. Sí, todos los días pecamos, pero otra cosa es yo darle validez a mi bautizo y definitivamente renunciar a la vida de pecado y esforzarme por no vivir en el pecado y permitir de verdad buscar la presencia de nuestro amado Jesús. Pecamos es porque no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, no aceptamos su sacrificio en la cruz y no hacemos nada, o sea, no aplicamos nada de lo que Él nos enseña a través de la revelación de la cruz para que renunciemos al pecado y que de verdad estemos en este momento queriendo y anhelando la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es de tremenda la situación de la negación que tenemos con nuestra fe? Ojo con esto, con nuestra fe. Estamos denigrando de nuestra fe cuando no valoramos el bautizo que hemos tenido siendo pequeños. Es importantísimo, o sea, que nosotros volvamos a ser conscientes de que si tú eres bautizado, pues es lógico que tú tengas como esa conciencia de que si tú eres bautizado, no importa, tus padres pensaron lo correcto para ti. Bueno, puede ser cuestión de una fiesta, no lo sé. Puede ser cuestión de que tu padrino tenga un buen dinero, no lo sé. Pero la situación es que independientemente de eso, te regalaron el bautizo. Te lo regalaron. Entonces, honra lo que tienes. Porque tú misma persona eres quien en un momento de dificultad, en un momento de situaciones difíciles, y el Señor, ¿por qué no me ayuda? Y ese es el Señor, no me escucha mis oraciones. Y es que el Señor a mí no me tiene presente.
Y la realidad es que tú has dejado al Señor hace mucho tiempo. Señor, ¿por qué se está destruyendo mi hogar? Por algo muy sencillo, porque nunca has tenido presente al que debe estar sobre ti, que es el Espíritu Santo, por causa del bautizo que tú tienes. Y no le has hecho caso, y entonces como has hecho lo tuyo, pues entonces tienes las consecuencias con base en eso. Entonces, aprendamos a valorar nuestro bautizo en agua y renunciemos a la vida de pecado y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro caminar para que así podamos, conociendo a nuestro amado Jesús, ser llenos, tener la llenura del Espíritu Santo. Y al tener la llenura del Espíritu Santo podemos decir fácilmente, Abba Padre. Y va a salir de nuestro corazón ese anhelo de decirle a nuestro Padre Dios, Papito Dios del cielo. En la medida que cada vez conozcamos y nos acerquemos más a esa llenura, anhelemos el poder tener convicción de pecado, morir a nuestro pecado, morir a lo que nos ha hecho mancillar ese bautismo que recibimos en agua, que hemos, por sin darnos cuenta en ocasiones, porque a veces tenemos muchas heridas emocionales en nuestro corazón, producto tal vez del maltrato que hemos recibido, las heridas, tantas cosas que nos hicieron cuando niños. Pero ahora que somos conscientes, pues arrepintámonos de corazón del pecado, confesémonos, vamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pidámosle perdón y luego busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un buen día.